En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso entonces. Paso a saludar al diputado de Convergencia Social por la región metropolitana, Gonzalo Vinter. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Mirna, ¿qué tal? Diputado, tenemos muchos temas que hablar. Vamos a hacer varias proyecciones también para lo que se viene de este año 2024, ¿verdad? Pero antes quiero partir con este fin de semana que fue de verdad muy, muy violento. El caso más dramático tiene que ver con un niñito de apenas 3 años que fue baleado en medio de una balacera que se produce en San Bernardo. Todo esto en un contexto además de un funeral narco. Mire, le sumo 2 casos más. Un cuerpo calcinado encontrado en la Cuesta Barriga. Mire, casos por todos lados en Chile. Uno empieza a hacer un recorrido. Este fin de semana fue muy violento. Y por otro lado, estaba leyendo en Arica, una pareja de adultos mayores secuestrados durante muchas horas. Tuvo que intervenir un equipo especializado de carabineros. Y quiero preguntarle por la agenda de seguridad, porque entiendo que hay varios nudos ahí. Entre ellos, no ha logrado salir adelante el Ministerio de Seguridad. Y por lo tanto quiero entender desde su punto de vista como diputado qué es lo que está pasando. A ver, Mirna, en primer lugar, compartir contigo que las noticias fueron desgarradoras. Yo creo que todos vimos un poco afectadas nuestras navidades porque íbamos siendo bombardeados permanentemente por noticias que fueron realmente de una violencia que yo creo que pocas veces habíamos visto en tan pocas horas. A ver, yo ahí quiero hacer una cierta distinción, que es la parte legislativa de la parte de gestión. Este año han salido del Congreso Nacional, este 2023, nunca se habían hecho tantas leyes de seguridad que obviamente todavía no están viendo su efecto porque tienen una trama de implementación que requiere cierto tiempo. Pero aún así, y eso incluye una ley que regula de manera distinta el secuestro, el porte de armas en la vía pública y alguna serie de actos delictivos que tienen relación con los hechos acontecidos este fin de semana. Sin embargo, tampoco quiero decirle a la ciudadanía que estas leyes, por el solo hecho de aprobarse e implementarse, van a solucionar el problema, porque no tienen esa capacidad. Y lo otro tiene que ver con una gestión de un Estado que no tiene que ver con el gobierno de turno propiamente tal, sino que tiene que ver con un Estado al cual la delincuencia, en su capacidad tecnológica, en su cantidad de soldados, en su tipo de armamento y sobre todo en la cantidad de dinero que maneja, le pasó por el lado, lo desbordó. O sea, si uno ve la tasa, no existe obviamente lo que voy a plantear, pero si uno ve una tasa de crecimiento, por decirlo así, de las capacidades de las bandas criminales en nuestro país versus la de nuestro Estado para combatir al crimen, obviamente que hay uno que desbordó por completo al otro, y yo creo que nuestro país está en una delgada línea de que le ocurra lo que le pasó a Ecuador o de que no le ocurra. Y yo veo con preocupación que si bien hay una preocupación generalizada, hay una alarma, una alerta y un horror generalizado en nuestro país, también veo que muchas veces dentro de la política se ocupa más tiempo en tirarnos la pelota unos con otros o en inventar soluciones que no son realmente soluciones, pero con tal de protagonizar la solución, más que tener discusiones profundas sobre cómo enfrentar estas materias. Ya, pero para cerrar el punto, el tema entonces legislativo, cuando se habla de que la reforma, por ejemplo, que crea el Ministerio de Seguridad todavía no avanza, o la reforma de reglas de uso de la fuerza, o la modificación al sistema de inteligencia, eso usted dice que no tienen efecto digamos, no, sí lo tienen, incluso su resolución. No, sí lo tienen, pero de hecho, para hablar con matices, como se debe hacer en estos casos, los 3 que usted mencionó no tienen la misma. Yo creo que la reforma del sistema de inteligencia y sobre todo el financiamiento del sistema de inteligencia tienen un impacto mucho mayor, por ejemplo, que la tramitación del Ministerio de Seguridad, que yo creo que es de suma importancia, pero que no es un golpe al crimen por sí mismo, sino que es una situación de gestión que se va a ir implementando durante años, ¿verdad? Tiempo que no tenemos por lo demás, tiempo que no tenemos porque tenemos que evitar las muertes hoy día.
Bueno, si ese es el problema que estamos abordando. Diputado, vamos a otros temas que son también parte de las reflexiones que se hacen tras la derrota de la opción a favor. Yo quiero preguntarle lo primero, ¿cómo observa lo que va a ser esta próxima etapa que se abre, ¿no? Esta es la etapa ya donde un gobierno logra tener un respiro con este resultado, pero donde no tiene las mayorías en el Congreso para avanzar en dos, al menos en una, ni siquiera el pacto fiscal, que ya lo vamos a conversar, pero no tiene los votos en el Congreso y la derecha ya ha puesto todas las cortapisas que ha podido desde su punto de vista para darle luz verde a la reforma, al proyecto presentado por el gobierno de reforma a las pensiones. ¿Cómo se gobierna en estos 2 años si al menos desde ahí no se ve una voluntad necesariamente para llegar a acuerdos? Lo primero, Mirna, que yo creo que hay que ser claro es que la ciudadanía no nos va a permitir que de nuevo no subamos las pensiones o que de nuevo no arreglemos aquello que todos decimos que está roto, ¿ya? Como es nuestro sistema de pensiones. Sin embargo, yo quiero hacer algunas precisiones. Más que un respiro para el gobierno, el a favor, o sea, el triunfo del en contra, fue la refutación de una tesis súper soberbia y desproporcionada de lectura del 4 de septiembre que tenía la derecha, que durante todo este tiempo estaba planteando que todas sus ideas habían sido plebiscitadas en negativo el 4 de septiembre y que por lo tanto ellos tenían de alguna forma la superintendencia de la representación popular porque la verdad es que es tan ilógica la tesis que ni siquiera se puede explicar sin sonrojarse, pero era la tesis que había gobernado el debate público durante todo el último tiempo. Cada vez que alguien proponía una idea progresista, se le decía, por el solo hecho de ser una idea progresista y los progresistas haber estado detrás de la nueva Constitución el 4 de septiembre, entonces tu idea ya ha sido refutada por la ciudadanía. Eso también atravesado porque se ponía como segundo argumento la popularidad del presidente Boric, que ha rondado, como sabemos, entre los 25 y 40 puntos, siendo 31 la mediana más o menos, pero cada vez que se ha preguntado por la popularidad de la oposición tiene menos popularidad que el gobierno, y aún así la oposición se ha arrogado ideológicamente y programáticamente la representación de la sociedad chilena toda durante el último año. Eso es relevante a la luz de los resultados del triunfo del en contra, porque en el proyecto de nueva Constitución sí se reflejaron todos y cada uno de los ideales y la visión programática, tanto del Partido Republicano como de la UDI y RN, y les fue mal. Y eso no significa para mí que haya una reafirmación de mis ideas en ningún caso, porque yo entiendo que lo que se estaba plebiscitando era el texto de la nueva Constitución, pero sí nos permite poder tener un debate público con cierta racionalidad, en donde no haya unos que con ese nivel de soberbia planteen que todas sus ideas son idénticamente las ideas de la totalidad de la ciudadanía. Eso me permite además decir que el proceso constituyente efectivamente terminó, pero no ha terminado el malestar que nos llevó al proceso constituyente. Entonces, ¿para qué me di esta vuelta larga, Mirna? Para decir que las AFP no habían ganado el 4 de septiembre, las ISAPRES no habían ganado el 4 de septiembre. Por el contrario, todos esos debates quedan abiertos y tenemos todos los que tenemos responsabilidades políticas en Chile, la responsabilidad de cerrarlo. Y yo creo, para ser bien claro, que en materia de pensiones la derecha no quiere avanzar porque sabe que si hay un fondo solidario, que además es importante que la ciudadanía sepa que con ese fondo solidario cerca del 85% de los cotizantes reciben más de lo que ponen. Importante, cerca del 85% de los cotizantes reciben más de lo que ponen. O sea, no es que vamos a repartir tu plata, sino que lo que hace el fondo es otra cosa, que es que va rellenando ciertas lagunas tuyas con el fondo para los momentos en que estás cesante, etcétera. Pero es relevante saber que ese fondo es la única forma de subir las pensiones ahora. ¿Por qué yo creo que la derecha no lo quiere hacer? Porque la derecha prefiere que haya malas pensiones a aceptar que el presidente Boric sea el presidente en ejercicio al momento en que suben las pensiones. Ah, ya, o sea, para usted la razón tiene que ver con una postura así de mezquina, dice usted. Sí. O sea, yo veo en el Congreso, Mirna, una falta de visión de futuro de parte de nuestros legítimos adversarios. Es muy difícil hablar en el Congreso sobre la relación que tiene que tener Chile con la India o con China o con el hidrógeno verde o con cómo vamos a convertirnos en un país próspero en un contexto de cambio climático, qué sistema de pensiones vamos a tener para el futuro, cuando nuestra oposición lo que está pensando,
o sea, cuando nuestra oposición lo que está pensando es en cómo hacer que al gobierno le vaya mal. Ahora, mira, yo haría una distinción. Yo creo que en Chile hay distintos tipos de personas en la derecha, y yo creo que hay una derecha que tiene una legítima contradicción ideológica con nuestro sector, y que con ese mundo se puede eventualmente llegar a acuerdos, pero que están constreñidos y que no han tenido la valentía de separarse o de rebelarse contra la hegemonía de otros que lo único que quieren es boicotear, pues, y que ¿Cuál están sería tras las esa teorías derecha? ¿Cuál sería esa derecha? principalmente representada por republicanos, pero siempre con capacidad de hegemonizar al bloque y de permear con su forma de hacer política a todos los otros partidos de derecha. Con su forma de Ya, hacer pero política me refiero a cambiar el debate de políticas públicas por el conflicto personal, por el conflicto, por el tuit estridente, por la pelea, ¿cierto? Y no por el asunto de fondo. Es cosa de pero esa revisar derecha las fue redes derrotada, de, po. la- Gonzalo Winter, esa derecha fue derrotada, el republicano fue derrotado en el Consejo, o sea, eso es lo que yo en el espero. plebiscito. Eso es lo que yo espero, pero para que esa derrota pero hay que ver qué es lo que fue derrotado, ¿ya? Una cosa es que haya sido derrotado su texto, y otra cosa es que la otra derecha comprenda que esa manera de hacer política que tiene el republicano, que es una manera de hacer política que se desentiende por completo del resultado del proceso legislativo, del proceso de elaboración de política pública, y que lo único que está centrado es en el conflicto, po. Por eso vimos con la franja de la favor, que era una franja que no se trataba en ningún momento del texto de la favor, en ningún momento se trataba de que era lo plebiscitado, sino que solamente lo que hacía era escupir odio contra sus adversarios políticos, el que se jodan, ¿cierto? Y transmitir miedo, con las cabezas cortadas, sangre, ojos reventados, etcétera, porque su manera de hacer política es mantener miedo, conflicto, porque ahí es donde crece José Antonio Kast. Si uno analiza el discurso de José Antonio Kast, es un tipo que en una pelea, en el barro, en un debate televisivo, es sumamente hábil, pero en una discusión sobre el sistema de pensiones es sumamente inhábil. Entonces, él quiere generalmente evitar cualquier tipo de acuerdo. Recordemos que el Partido Republicano nunca en su historia ha llegado a un acuerdo de asunto alguno con otro partido político. En la Cámara de Diputados, en el Senado, nunca han concurrido a un acuerdo, nunca han firmado un documento que tenga al lado la firma de otro partido. Ya, pues entonces usted qué espera, Justamente ya porque siendo ese el derrotero que usted evalúa de republicano, ¿qué espera usted de los representantes de la derecha tradicional como son Evópoli, RN y la UDI? que ellos dejen de tenerle miedo como a la funa de republicanos, por decirlo entre comillas, y comprendan que hay un país que necesita subir las pensiones, que tengan una actitud patriótica, y también que comprendan que aquí hay fuerzas progresistas, de las que yo soy parte, que también hemos cedido mucho para llegar a los puntos de acuerdo que estamos proponiendo. O sea, recordemos que lo que hoy día la UDI está diciendo que jamás aprobaría son cuestiones que estaban presentes en la reforma del presidente Piñera. Pero ellos dicen Cuando que la nosotros PGU siendo basta para eso. oposición, Ellos dicen que cuando la nosotros, PGU basta para eso, pero no era la oposición que tenían cuando el presidente Piñera era presidente. porque no había PGU, dicen ellos. Entonces lo que yo apuesto, Mirna, es a que haya una derecha que de alguna forma encuentre la manera, que ocurrió en otros momentos de nuestra historia, de capitalizar para ellos acuerdos con el gobierno, que sepan adjudicarse el resultado de cierta reforma, y que también, obviamente, con cierta generosidad que tenemos que tener nosotros para ello. Importante recalcar que la PGU, que subió en parte las pensiones, cuando se la propuso el presidente Piñera, fue con la concurrencia del voto positivo de toda la oposición, porque obviamente, y aquí yo hago la distinción, nuestra posición de adversariato con el presidente Piñera era en cuanto a las ideas que teníamos distintas, no en cuanto a aquello que simplemente mejoraba la vida de los chilenos. Bien, vamos a otro tema que pasó este fin de semana que, Por favor. fíjese, sí, me interesa preguntarle por qué, cómo ve usted, hay una reflexión que ha hecho Carlos Peña en cuanto a que lo que mejor le puede pasar al presidente Boric y al socialismo democrático es sacudirse del lastre del Frente Amplio. Es más, dice lo siguiente, no lo digo en el sentido de arrojarlo lejos, sino de hegemonizarlo, dominarlo, inhibirlo, domesticarlo o hacerlo madurar a la fuerza. Es una larga entrevista donde, claro, hablan de la incompetencia que han tenido para manejar el Estado, que están llenos de eslóganes, que no hay fondo,
que finalmente los ministerios clave de este gobierno están manejados por el socialismo democrático, lo que demuestra aquello, y que el presidente Boric tiene esta tarea, ¿no?, de lograr efectivamente avanzar, dice él, hacia un proyecto socialista de izquierda modernizadora y liberal, o va a estar condenado a ser un liderazgo juvenil fuera del centro gravedad de la izquierda. ¿Cómo lo ve? No, lo veo mal. La verdad es que leí la entrevista. Para empezar, la entrevista comienza haciendo algo que Carlos Peña hace ya hace un buen rato, y no lo hacía siempre, antiguamente no lo hacía, que es básicamente hacer la falacia del espantapájaro. Hace una definición de principios, tanto de republicanos como del Frente Amplio, que son absolutamente ridículas, y que aquí nadie de republicanos ni del Frente Amplio podría sentirse ni mínimamente identificado con ella, y luego explica por qué es tan mal, ¿ya? No, porque todas las definiciones que Carlos Peña le adjudica al Frente Amplio no tienen nada que ver con las definiciones que yo conozco o he conocido del Frente Amplio. Entonces es muy fácil, luego de eso, pelear con esas definiciones que son las que él ha creado. Entonces, la opinión que yo tengo del Frente... No, porque son las que él describe en la entrevista. Pero quiero pasar a otro punto que es más relevante. Peña hace una distinción entre el presidente Boric y el Frente Amplio, que es absolutamente ficticia. El presidente Boric es el líder indiscutible del Frente Amplio. No existe hoy día en el Frente Amplio un sector disidente del presidente Boric, eso solo ocurre en la mente de Peña. Se suelen apoyar las personas como Peña que inventan eso para hacer esta separación que a ellos les parece útil, en que el presidente Boric, ¿cierto?, cuando firmó el acuerdo del 15 de noviembre, no lo firmó su partido completo, pero recordemos que sí lo firmaron el resto de los partidos del Frente Amplio, y que quienes estaban en contra de la firma en su partido se fueron del Frente Amplio a los días siguientes, y por el contrario su partido ratificó el acuerdo y lo terminó proclamando candidato presidencial. Pero lo más grave de lo que dice Peña, lo más grave, además de no distinguir de esta distinción falsa entre Boric y Frente Amplio, es que mezcla Frente Amplio con estallido social, con convención constitucional. Que una persona que bueno, yo entiendo que él es jurista, pero de algún modo se dedica al análisis político en Chile, no haga una distinción entre esas tres cosas que son súper distintas, termina cayendo en análisis que son ficticios y que termina generando grandes aplausos entre quienes tampoco manejan esas distinciones, pero que los empieza a invitar a una percepción de la realidad que es errada. ¿Por qué? Primero, porque establece que el estallido no tiene causa. Sería como algo que el Frente Amplio inventó en su afiebrada cabeza, ¿ya? Todas las fuerzas políticas se vieron arrastradas al estallido, menos el Frente Amplio, que es el autor de una tesis que mágicamente, como el flautista de Hamelin, millones de personas en las calles terminan adhiriendo. Por lo tanto, ese malestar él no le otorga ninguna relevancia. Tampoco le otorga ninguna relevancia a por qué el Frente Amplio termina surgiendo y obteniendo votos, etcétera. Y por qué, digamos, cómo la sociedad va a ser tan torpe de que muchas fuerzas políticas se ven arrastradas a este análisis de esta gente tan banal, tan vacía, tan frívola como él plantea. Eso merece un análisis de él mucho más profundo. Finalmente, la visión del estallido de Carlos Peña, de que es un invento del Frente Amplio, es una versión ilustrada de la versión de que es como una conspiración de la izquierda. Pero además, tampoco distingue entre Frente Amplio y Convención Constitucional, cuando el Frente Amplio tenía cerca de un 10% de la Convención Constitucional, y en donde había cerca de un tercio que eran movimientos sociales constituyentes, que era Lista del Pueblo, que eran movimientos esencialmente anti-frente amplistas. Que Carlos Peña no sepa eso, o que lo omita dolosamente, también lo lleva a hacer un análisis que, para su mundo, es la granja de likes más fructífera que puede haber, pero te lleva a hacer un análisis que es sumamente vacío y liviano. Lo que pasa es que él dice lo siguiente, ¿no? Más allá de, yo no quiero dedicar esta conversación a lo que diga o no Carlos Peña, me parece interesante sí el punto de lo que él describe, pero que lo viene diciendo de hace mucho tiempo, que lo que se expresa en el estallido social no tiene que ver con la necesidad de transformar o de cambiar el sistema capitalista como él dice que, o le atribuye a su sector. Que ustedes lo que digamos, analizan, el diagnóstico que ustedes hacen es que entonces la sociedad se pronuncia respecto a los males del capitalismo que quiere cambiar. Y él dice, no,
No es eso, dice él, no son los males del capitalismo, es más, es un sector que lo que quiere es que el capitalismo también le llegue, o sea, que la riqueza del capitalismo también llegue a ellos, Sí, ¿no? Que esa es sean una parte de la discusión que yo modernización. tendría, esa es una distinción que yo también tendría que Sí, ver cuál es la versión fina de él, pero cuando nosotros decimos que tiene que haber una salud pública, o sea, aquella que es para todos, y una educación pública, aquella que es para todos, ¿cierto? Y un sistema de vivienda en donde las personas perciban de mejor manera, los trabajadores y trabajadoras chilenas perciban aquello que han producido con su esfuerzo, deja de ser tan radicalmente distinto a lo que plantea él. pero Independiente de que nosotros como fuerza sí, política podemos ver ese malestar y tener nuestra posición sobre lo que en la sociedad debería pasar, pero de ahí a convertirnos en un lastre, por eso es absurdo. Además de que la distinción presidente Boric, Frente Amplio, es una creación de él en su claro, la cabeza. pregunta es, de alguna manera, Ah, si, y la última crítica que tengo a la entrevista, perdón, que es también la más rara, es que él plantea que Chile tenía una ruta de crecimiento mm, que se detiene en el 2019, sí, eso también lo dice, el pero proyecto político transformador. cae, cae de nuevo en esta posición que está muy presente en la derecha, de manera menos ilustrada y con menos vocabulario, que es analizar el estallido social como se analiza una política pública. Y además es como una política pública implementada por un gobierno del Frente Amplio que gobernaba Chile en 2019. Frente Amplio no hizo el estallido social. El estallido social tiene cientos de miles de causas, muchas de ellas sí bien comprendidas por Peña, otras mal comprendidas por Peña, algunas bien comprendidas por nosotros, otras mal comprendidas por nosotros, pero no es una política pública, ni mucho menos fue implementada por el Frente Amplio. Y la productividad de Chile viene estancada desde el año 2012. Entonces, que Peña omita la existencia de la lista del pueblo, la existencia de los movimientos sociales constituyentes, el estancamiento una década antes de la productividad nacional, que omita que el que gobernaba era Piñera durante ese periodo, que omita todo eso, Sí, ¿cierto? lo que pasa es Para que, decir que nuestro claro, sector es banal, cuando además le otorga un rol súper importante al socialismo democrático, al mismo tiempo que dice que el socialismo democrático no hizo más que sumarse a la tesis del Frente Amplio, lo claro, cual no es pero, cierto, diputado, pero entonces, ¿por qué el socialismo democrático es tan importante si el socialismo democrático no tuvo el aplomo para hacer algo distinto? Y además dice que todo este proyecto transformador se fue a la cresta porque eran ineptos quienes lo conducían en el Estado. Pero luego reconocen la pregunta siguiente, que en realidad el socialismo democrático, la fuerza que según él, si gobernara estaríamos bien, tiene el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Minería, no sé, y así puedo seguir, pero los principales, los ministerios más importantes, no tengo miedo en decir. ya, no, sí, solamente porque como le digo, no quiero centrarme solo en lo que diga Carlos Peña, sino un poco en el futuro de su sector, pues, o sea, pero cortito porque Sí. se nos va acabando el tiempo y quiero pasar a otro tema antes que terminemos el programa, pero muy cortito, o sea, ¿cuál es el futuro y cuál es más que el futuro de su sector? ¿Qué es lo que va a pasar en estos 2 años donde, como usted dice, el Frente Amplio es parte de este gobierno? Le Por guste a un supuesto. sector o no le guste. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo usted imagina estos 2 años? No Sí, solo es está parte, está difícil orgulloso de este alcanzar. gobierno. Ok, El pero ¿qué va a Frente. pasar? Porque más allá de lo que diga la derecha tradicional o Chile Vamos, agua en el piso no hay para un pacto tributario o pacto fiscal, no hay, o sea, lo dicen varios economistas, y la reforma de las pensiones está ahí pendiendo de voluntades que no se están expresando al menos. Ujú. No, Mirna, tengo cierto optimismo de que se pueden alcanzar ciertos acuerdos, que un sector de la derecha aproveche el... A ver, Republicano hizo algo que lo tiene que llevar a perder liderazgo dentro de la derecha, que es que se le entregó la experiencia de la fracasada convención y se le entregó el acuerdo de los expertos, que era el acuerdo más transversal en materia constitucional que ha habido en la historia de Chile, y ellos lo echaron a perder por su estilo de conflictividad y estridencia. Y yo espero que eso los lleve a perder liderazgo y que haya una derecha que se rebele frente a eso y que con ideas de derecha patrióticamente llegue a acuerdos con los sectores progresistas para mejorar las pensiones. Ahora, sobre nuestro sector, yo tengo cierto optimismo de que nuestro sector sí es capaz de interpretar
cierto aspecto de ese malestar que sigue vivo y que, contrario a lo que pretende presentar la derecha, no se ha acabado ese malestar por el hecho de que se haya acabado el proceso constituyente. Por el contrario, ese malestar es el que nos llevó al proceso constituyente, y que no haya sido resuelto es una mala noticia. Pero peor noticia aún es que las personas más poderosas de este país pretenden engañarse a sí mismos pensando que ese malestar se ha terminado. Y yo creo que en ese sentido nuestro sector sí tiene un cierto arraigo en algunos sectores de la sociedad y una visión y un trabajo que lo lleva a ser sumamente útil para el periodo que viene, y no un lastre, como planteó el profesor de Derecho. Entonces, como usted dice, tiene esperanza de que se pueda producir efectivamente este acuerdo con la derecha, al menos de Chile. Sí, claro. Vamos. Ya, lo otro. Pero para lo eso último. tiene que haber una rebelión de parte de Chile Vamos respecto a la hegemonía cultural que ejerce Republicanos hoy día sobre ellos. Y lo ve posible porque además en el Congreso republicanos no tienen una gran presencia. Menos ahora que han perdido un senador y 3 diputados menos del Partido Republicano. ¿Puede lograrlo? No, pero tienen la hegemonía del cómo comportarse. La hegemonía de la manera de relacionarse con el gobierno. O sea, como que usted dice que republicanos le marca la pauta de cómo comportarse con el gobierno a Chile Vamos. Republicanos tienen liderazgo de cómo comportarse en el Congreso respecto de la derecha, y yo creo que el resultado del plebiscito podría llevar a que muchos sectores de la derecha recapaciten, ¿no? O se den cuenta de su propio poder y que están en un espejismo de republicanos. Que ese conflicto permanente no los va a llevar a que Chile se convierta en un lugar donde todo el mundo los premia por comportarse como republicanos. Ya, y lo que quiero también preguntarle cortito, porque de verdad que se nos acaba el tiempo, pero diputado, sí. Esta semana fue muy comentada la decisión del gobierno de designar a Francisco Vidal en el cargo de de presidente del directorio, pero más fue comentada, más que aquello también, digo, las declaraciones que hizo Francisco Vidal en La Moneda cuando decía que había que cubrir todas las noticias relativas a las institucionalidades, gobierno, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, esto que el otro, ¿no? Que ese era el deber de TVN. Entonces eso también fue bastante cuestionado, porque dijo, bueno, si esa va a ser la línea, mejor cerrar por fuera TVN, porque un canal tiene que, digamos, sobre todo un departamento de prensa, lo que tiene que hacer son cubrir, por supuesto, informaciones relevantes, pero que también se den cuenta de las noticias que están pasando y no solo de un deber institucional. ¿Cómo lo ve? A ver, Mirna, esta discusión nos lleva a un debate que tú conoces mejor que yo y que es fascinante respecto a los incentivos para hacer buen periodismo que tienen o no tienen los medios de comunicación, tanto cuando son autofinanciados, cuando no son autofinanciados, cuando se deben al rating o cuando se deben a un dueño que está dispuesto a perder dinero, o cuando se deben solamente a sus lectores que pagan por sus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero hacer un comentario sobre algo que se ha dicho el fin de semana, que es esto de que se hace una caricatura en torno a que Vidal habría dicho que quiere convertir, ¿cierto?, a TVN en una vocería del poder, en un panfleto del poder. Algo así. Eso a mí me parece una total caricatura y me parece que no es lo que dijo Francisco Vidal, sino que él dijo que hay cuestiones que él considera que son relevantes para la ciudadanía y que no tienen el rating suficiente para lograr el autofinanciamiento, ¿ya? Y que él cree que hay algunos aspectos de lo que ocurre en la República que sí son relevantes de ser cubiertos y que él lo considera que es en el interés superior de la ciudadanía. Sin embargo, además de esa caricatura, quiero hacerme cargo de lo que conlleva esa caricatura. Decir que eso es ponerle, como que eso estaría cayendo en el peligro de ponerle un megáfono al poder, es una situación realmente absurda por lo que omite. Esa visión nos presenta una sociedad chilena en donde solo hay dos entes. Uno, el gobierno estatal, que es todopoderoso y por lo tanto potencialmente abusador, y una ciudadanía que carece de todo poder y por lo tanto es potencialmente abusada y que hay que, cierto comillas, incomodar, cuestionar, escrutar al poder estatal. Sin embargo, miren, en una sociedad capitalista, el gobierno no es el único poder y los ciudadanos no necesariamente por no estar en el gobierno no tienen poder. De hecho, en una sociedad capitalista, muchas veces, grandes cantidades de poder lo acumula los que tienen mucho capital.
Y en nuestro país, como en la mayoría de los países de Occidente, tenemos un vínculo entre medios de comunicación y capital. Por ejemplo, en nuestro país hay un canal de televisión cuyos dueños son dueños de una minera de cobre y del Banco de Chile. Tenemos un diario que está vinculado a Itaú Corbanca, que es otro banco, ¿cierto? Tenemos un canal de televisión que es de una transnacional norteamericana, y todo eso yo no lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que me parece cuestionable presentar que el poder y los ciudadanos serían abusados, o sea, que los ciudadanos serían abusados, y que ponerle micrófono al presidente de la Corte Suprema, que es uno de los ejemplos que puso Vidal, significaría que ahora habría vocerías del poder, cuando en Chile durante mucho tiempo han habido personajes mucho más poderosos que los gobiernos y que de hecho tienen medios de comunicación. Y que uno de los pocos temas tabú que quedan en Chile, Mirna, si tú me lo permites. En Chile ahora se puede hablar de sexo, se puede hablar de la iglesia, pero de ese tema, como que todavía cuando uno lo toca, saltan... Ya, pero lo único que pasa es que, pucha, lamentablemente este es un tema muy complejo, más largo de conversar, diputado, no tenemos el tiempo para nada, solamente para entender su punto. Su punto entonces es que la designación de Francisco Vidal es una buena designación, el vocero, llamado el vocero, ¿no es cierto?, Francisco Vidal, ¿usted tiene la convicción de que va a ejercer un buen liderazgo? O sea, ¿es una decisión correcta del gobierno? La convicción es mucho decir, y yo no soy experto en televisión, pero me parece que una persona que tiene un bagaje, que ha trabajado antes ahí, que conoce el Estado, etcétera, y que sus declaraciones no significan, lo que yo quiero plantear es que sus declaraciones últimas no significan que él quiera convertir a TVN en un panfleto, sino que él considera que hay algunos aspectos de lo que pasa en la República que son de interés de la ciudadanía, aunque no produzcan rating y autofinanciamiento. Ya pues, diputado, como le digo, vamos a conversar en otro momento de este tema, porque es largo y requiere además más tiempo para poder desarrollarlo. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Nos vemos. Chao. Que esté muy bien, gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el mostrador.